Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ¿sabían que muchas veces nuestro cuerpo nos manda mensajes de comportamiento y actitudes que deberíamos cambiar? Y esto lo hace a través de enfermedades o disfunciones que se relacionan con alguna parte de nuestro cuerpo. Y es lo que llamamos o conocemos como la enfermedad emocional. Para hablar sobre este tema que es bien interesante, claro, ya tenemos aquí en el estudio, nos acompaña aquí en el estudio Francis Blanco, psicólogo, especialista en bioneuroemoción. Este nombrecito. Bioneuroemoción. Ajá. Y coach transgeneracional. Bienvenida, doctora. Gracias. Ya la segunda vez que nos visita. Sí, así es. Muchas inquietudes, las personas quedaron muy abiertas a seguir hablando sobre este tema de las enfermedades emocionales, ¿no? Sí. Y antes de entrar al estudio tuvimos un pequeño diálogo, una pequeña conversación sobre qué tan trascendental es estas enfermedades emocionales en que aparezca en nuestro cuerpo un tipo de enfermedad. ¿Por qué pasa esto? Ok, la enfermedad es una adaptación biológica del cuerpo, ¿no? A veces tenemos un conflicto y impacta al cerebro. Generalmente lo que ocurre es que llega al hemisferio derecho y debería pasar al izquierdo, como que algo ya pasó, pero no pasa, se queda allí como dando vuelta, cuando en la naturaleza hay dos formas de morir, ¿no? Una por como pérdida de la energía y otra es por descuido. Entonces cuando nuestra mente está dándole al conflicto, se biologiza, tiene que pasar al cuerpo para que no terminemos muriendo, ¿no? Entonces el que baje al cuerpo depende de la simbología que le demos al órgano, porque todos los animales, incluyéndonos, porque tenemos mucho porcentaje de eso, se enferman. Uh-huh. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos la capacidad de simbolizar. ¿Y qué simbolizar? Bueno, imaginar, recrear. Entonces, por ejemplo, tú estás en un almuerzo con tu suegra, tu esposo y tu familia. Y la suegra dice algo así como, me hubiese gustado un hombre mejor para mi hija. Y tú estás comiendo. Entonces resulta que tú te quedas, y esta señora, mira lo que me dijo. Y entonces, y si tienes conflicto de valoración, pues ves, entonces que empiezas con un rollo, ¿no? Y te quedas ahí meses con ese rollo. Por supuesto que la comida te cayó mal. Claro. Si tú percibieras ese comentario sin crear mayor cosa, sino decir, bueno, ella dijo eso es problema de ella, y te quedas ahí, no pasa nada. El problema es que nosotros empezamos a imaginar y a sacar conclusiones, a suponer de lo que la otra persona dijo. Y así, con todo lo que nos va pasando, vamos como interpretando la realidad. Entonces, en la medida en que tú interpretes más positivo o más negativo, en esa manera te enfermas más o menos. Y eso es como somatizar, según el cuerpo, los órganos van absorbiendo esta mala energía, podríamos decirlo así. Sí, digámoslo como esa mala interpretación de la realidad. Claro, porque no le está dando una vuelta positiva, sino negativa. Sí, una carga negativa al cuerpo. Exacto, con ese mismo ejemplo tú pudiese decir, bueno, qué cosa, pobrecita, ella quería algo diferente. Y cuando pasa al lado contrario, que lo ves como parte positiva, eso también tiene repercusión en nuestro cuerpo. Claro, pero no pasa nada, o sea, no causa un impacto emocional negativo. Malo, deberíamos de ser, o sea, sí. Si eso es positivo, sí. O sea, bueno, pero te genera más energía quizás en tu cuerpo. Claro, aquí el tema es no juzgar lo que está pasando afuera. Si tú no juzgas y lo ves desde como una tercera posición, no pasa nada. No pasa nada, pero como vivimos, entonces tenemos conflictos de identidad, de falta de valoración, autoestima, un montón de cosas. Entonces, claro, percibimos la realidad con lo que nosotros somos. Y eso en definitiva, amigos, es el tema que vamos a analizar hoy, cómo esa negatividad con que percibimos esto que nos rodea se somatiza o repercute inconscientemente, como estábamos hablando, en nuestros órganos, y ahí es donde vienen las enfermedades. Las enfermedades que a veces tenemos síntomas, que era lo que comentaba la doctora antes de entrar al estudio, a veces tenemos síntomas por meses, decimos, y tomamos tratamiento, vamos al médico y tomamos tratamiento y estos síntomas no mejoran. Claro. Pero ¿por qué pasa esto? Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con las enfermedades alérgicas. ¿Qué pasa? ¿Qué origen emocional hay detrás de las enfermedades alérgicas? Es importante, antes de responderte eso, aclarar que las
los diccionarios de biodecodificación o bionormoción aportan mucho, pero hay mucha gente que tiene símbolos, por decir, personales, entre comillas. O sea, su familia, de repente hay un símbolo general, el sol es el padre, el agua, la leche es la madre, pero la persona puede tener una interpretación de ese símbolo diferente a otra. Entonces, a veces, por lo menos he tenido casos de infecciones urinarias. Entonces, el diccionario dice que tiene que ver con conflictos de marcar territorio o de ordenar el territorio en caso de las mujeres. Pero en el caso de esta persona, era que cada vez que tenía relaciones sexuales con un novio por fuera, la mamá la llamaba. Entonces, el tener que darle explicaciones a la mamá de dónde ella estaba y ella no poder vivir su vida libremente, le ocasionaba tener cistitis cada vez que tenía relaciones sexuales. Entonces, ves que como que o sea, no es un orden cerrado. No es un orden cerrado. Por eso es que en consulta se indaga para llegar qué fue lo que causó el conflicto antes de que aparezca. Entonces, estas referencias que tenemos son como muy generales. Muy generales, sí. Exacto. Seguimos entonces con las alergias. Con las las alergias puedes tener muchas explicaciones, porque hay alergias la sinusitis, que son sinusitis, hay de piel. Generalmente, por lo menos, las sinusitis tienen que ver con conflictos, con sexualidad. Porque la nariz en la naturaleza tiene que ver con el olor del macho con la hembra. Entonces hay que ver qué conflicto hay detrás de una posible relación de pareja. Si ponte que no tuviese pareja, qué relación hay con mamá, con papá, o qué tipo de intolerancia. A veces nos pasa que de repente empezamos a estornudar y no sabemos por qué. ¿Qué pensaste antes de una situación X? Tú dijiste tal cosa y eso me molestó, yo empiezo a estornudar, porque nada es casual. ¿Sí? Ok, esto es importante aclarar. Sí, entonces... La gente dice, bueno, tengo una gripe, tengo un estornudo todas las mañanas. No, o sea, algo pasa. A mí me da mucha risa porque yo de repente estoy hablando con mi esposa y empieza a estornudar y yo me quedo... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? Creo que tu esposo está muy mal parado contigo, o sea, de verdad. Sí. Las alergias de piel tienen que ver con la relación con el otro. Tuve un caso de una muchacha que tenía pitiriasis rosada, tenía que ver con que había tenido relaciones sexuales con su novio, pero ya no lo soportaba. Entonces, que genera un problema de piel que tiene que ver con la cercanía con el otro. Entonces hay que ver antes de que aparezca el síntoma qué estaba pensando. Ella sintió desagrado, como asco, y bueno, y aparece esta enfermedad en la piel. Bien importante. Hay otro aspecto importante, la obesidad, que nos llama a tener estas gorduras así como que repentinas o a mantenerlas. Está buenísimo ese caso porque es estructural. Hay mucho conflicto. Uno puede ser los hombres que se ponen muy, muy grandes, es una necesidad de salir de casa. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el gorila, que es grande, ya es grande, ya me puedo ir. Entonces, cuando hay un apego hacia la madre, necesita engordar para diferenciar si soy independiente. Ajá, sí, soy el más grande, sí. Soy el Las mujeres que engordan mucho aquí arriba necesitan mucho masa muscular para soportar la familia, las exigencias de la familia. Estamos hablando de la obesidad aquí de los hombros arriba. Sí. Las obesidades que tienen que ver porque es importante la zona donde se acumula la grasa. Aquí en el vientre se tapa como de alguna forma, que son como unas cartucheras, es para tapar el sexo y que ahí no pase nada. Y muchas veces tienen que ver, en el caso de las mujeres, de violaciones, de aborto. Por lo menos tengo una amiga que es bastante gordita y su abuela fue violada, su tía fue violada y transgeneracionalmente ella trae esa información. Imagínate. Entonces, para no tener... Viene de familia, a veces no sabemos por qué pasa, porque viene con las historias familiares pasadas. Si una persona empieza a engordar de repente, hay que ver cuántos kilos tienes de más para saber cuántos años han pasado desde el conflicto. Hay una cosa que se llama conflicto de siluetas, que es que nosotros empezamos a engordar y empezamos, ay, me veo gorda, ay, me veo fea. Es lo peor que podemos hacer, porque el inconsciente entiende que no estoy llamando la atención, me tengo que hacer más grande para ser más llamativo. Entonces, cuando decimos estoy gorda, estoy fea, nos ponemos más gordas. Ese es el conflicto de silueta. Ya hay enfermedades, por lo menos cuando los niños empiezan a ponerse gorditos, es por llamar la atención de mamá, de que me preste atención, porque por alguna razón la mamá no está. Entonces, por eso es que
Y hay otra obesidad que tiene que ver con la protección. No quiero que me toquen, no quiero que me hagan daño, entonces se crea como un cuerpo esa grande. coraza de Y piel. todo eso creo que es importante. Ya vamos a ir a la pausa, nos pasamos un poquito el tiempo, Mariela, vamos a ir a la Es que pausa. estamos concentrados pero aquí creo que escuchando. lo importante allí y que es la parte de que todo esto es inconsciente, a Todo nivel es inconsciente. inconsciente. Sí. Para nuestros amigos que nos escuchan, entiendan que esto está pasando, ustedes lo están recibiendo, ustedes lo están procesando, pero ustedes no están conscientes de lo que está pasando. Sí. Bueno, vamos a seguir con más enfermedades, más situaciones de la salud producidas por estas enfermedades emocionales o generadas como raíz por estas enfermedades emocionales, por supuesto, después de la pausa. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Tienes una cita o una reunión social y quieres impactar con tu presencia? Lorena Chacón, maquilladora y experta en todo tipo de peinados, te ofrece su experiencia para que proyectes tu belleza. Para contactarla puedes comunicarte al 0412-935-6663 o a su Instagram @estilorenis. Lorena Chacón, tu mejor aliada en el cuidado de tu imagen. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando de un tema interesantísimo. Hasta nos pasamos el tiempo de publicidad en el primer corte. Estamos hablando sobre el origen emocional de las enfermedades. Para ello nos acompaña acá en el estudio Francis Blanco, psicólogo especialista en bioneuroemoción y coach transgeneracional. Bueno, en la parte anterior hablamos sobre todo este origen emocional de la obesidad, de las personas que suelen aumentar de peso demasiado, pero hay otras enfermedades que es muy amplio, pero quizás una parte más general sobre el cáncer. ¿Qué hay detrás de los tipos de cáncer? Bueno, en el cáncer hay como una rabia de larga data, como una inconformidad, como no poder ser lo que yo quiero ser. Son conflictos de no perdonarse a sí mismo por haber aguantado X tipo de cosas, porque no aceptar los cambios de afuera. Los más común que vemos ahora son los cánceres de seno, y que para los que están escuchando y sepan, para una mujer diestra, el cáncer de seno derecho tiene que ver con la pareja. ¿Y en qué sentido? No me siento protegida, de repente sospecha que el hombre está enamorado de otra mujer y entonces se va a ir, entonces la mujer vive eso con un susto, con un miedo, me voy a quedar sola, ¿cómo voy a hacer? El de mama derecha tiene que ver con las parejas y el de izquierda con los hijos, con los conflictos con los hijos. Si la mujer es zurda, pues eso se invierte. Entonces, generalmente siempre es como
y la gente con cáncer se aísla mucho, sufre sola, es muy víctima, y todo esto lo que va es reforzando ese conflicto, ¿no? Y la no aceptación de la realidad tal como es. Hay un conflicto de no aceptar los cambios, no querer ver morir algo. Entonces, ver morir, ¿qué? Puede ser el trabajo, puede ser la pareja, la familia, en fin. Entonces, cada cáncer, por supuesto, esté ubicado en el órgano específico, toma el sentido de ese órgano. Querer controlar también las cosas puede... Claro, por eso es que no aceptar el cambio, no aceptar que algo cuando decimos morir, puede ser un cambio se va una pareja, pero puede llegar otra, los hijos se van y tú puedes dedicarte a tu propia vida, porque no es una muerte solamente física, puede ser simbólica. ¿Y el cáncer de colon, a qué podría estar referido? El colon tiene que ver, le llaman con las guarradas, como los temas sucios de las familias no procesados o no aceptados por uno mismo, cuando uno de repente a nivel familiar ha hecho algo que no se perdona. Entonces aparece el cáncer de colon. Siempre lo que no pude procesar y no puedo soltar. ¿Sí? En ese caso, esas emociones reprimidas de que no las suelto y las tengo allí, esas personas que no expresan sus emociones. Y tiene mucho que ver también, que he visto con la madre, porque en el colon allí se maneja temas de líquido. El líquido simbólicamente es la madre. Entonces a veces he visto casos en donde una mujer con cáncer de colon se quedó pegada porque su mamá no la quiso como yo hubiese querido, y queda como metida en un drama, y una mujer ya adulta sigue teniendo ese mismo drama. Y en el caso del cáncer de pulmón, ¿qué nos puedes hablar? Los pulmones tienen que ver, la medicina china habla de las tristezas, ¿no? El pulmón izquierdo son miedo a que se muera otro, y el pulmón derecho miedo a morirse uno. Entonces puede haber situaciones en donde vivió un miedo a morirse. O se iba a morir ahogado o lo iban a atracar. Si vivió ese conflicto y no lo solucionó, puede alojarse en el pulmón. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿por qué se aloja en el pulmón y no sé, en el hígado? Porque lo que le estaba contando a Mariela al principio, cuando la madre está embarazada, los primeros estadios de formación del feto, si dependiendo de la semana en que la madre se entera y eso le afectó emocionalmente, todos los órganos que se estaban formando en esa capa quedan como sentido. Entonces, cuando yo soy adulto, todos mis impactos emocionales me van a afectar en esa capa en donde estaba más afectada. Yo le decía a ella, por lo menos en mi caso, están afectadas todas. Pero por lo menos a ella le pega en el estómago. Entonces, por eso te digo, cada uno codifica la información de una forma dependiendo de lo que pasó en el útero. Esos primeros 3 meses del embarazo de la mamá. En este caso te hago referencia al cáncer del pulmón, porque por lo general asociamos que si tú fumas, haces todas estas cuestiones que no deberías hacer para contaminar el pulmón, eres más propenso a un cáncer de pulmón. No estamos diciendo que no sea así, pero eso es lo que nos dicen estadísticamente. Pero si nos vamos a esa realidad, hay personas que no fuman y tienen cáncer de pulmón. Es lo que quiero hacer como que la referencia, como que ver por qué ese tú contraste. Dices, pero porque yo no fumo, si yo no fumo, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? Igual también en el cáncer del hígado, pues. Las personas que no toman, ¿por qué les sale cáncer de hígado? Bueno, el hígado es el órgano que tiene que ver con experiencias de hambruna. Por supuesto que ahí se aloja la rabia, pero hay experiencias de hambruna. Por lo menos hay un caso que conozco de que él llegaba a su casa y resulta que no le habían guardado comida. Y eso se repite y va agarrando y guarda rabia. Hambre asociada con rabia. Hambre asociada con rabia. Entonces, cuando hacemos el análisis transgeneracional, pues su padre vivió en la calle, pasó hambre, su abuelo también, y él, aunque no vive en la calle, repite la experiencia y entonces tiene un conflicto de hígado. Porque el hígado tiene que ver con esto, con hambrunas, también lo relacionan con temas de dinero, con no tener dinero, pero a la final dinero para comprar comida. Tiene que ver con entonces eso. Ese tipo de cáncer de hígado, como tú me lo estás expresando, tiene que ver, es muy marcado en las personas de estratos sociales más bajos, quizás, la estadística. No necesariamente. Puede que esté en estadística, pero no necesariamente, porque es como tú vivas esa realidad. A lo mejor puedes tener una casa donde hay comida específicamente y no te guardan comida, tú no ves la posibilidad a lo mejor de poder hacerla tú, sino que vives el conflicto. Porque a la final acuérdate que es simbólico. El inconsciente maneja el 95% de lo que nosotros tienes somos. Comida en tu casa, pero no la tienes a la hora. Entonces eso me molesta. Sí. O
realmente haber pasado hambruna y vivirla con rabia, vivirla con resentimiento, porque ahí se aloja el resentimiento y la rabia. Es como yo lo vivo a la Claro, final. de ahí lo que usted decía al principio, la parte individual, no generalizar, sino cada persona en claro. particular percibe los símbolos de manera diferente. Claro. Todo ahí se explica Hay ese perspectivas, comentario, las perspectivas ese de la comentario vida. inicial. Tenemos también los problemas del estómago, del área del estómago. ¿A qué se deben? Son conflictos indigestos en el tema familiar. Situaciones que van pasando en la familia, con la pareja o con los padres, la madre, y no lo puedo digerir. Entonces el estómago tiene que hacer más jugos gástricos que por supuesto causan problemas porque no consigo digerir afuera. Por supuesto no voy a poder digerir pero ahí me viene adentro. otra pregunta y ya estamos terminando el programa. Lamentablemente este espacio es muy corto y el tema es muy interesante. Pero ¿cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo tarda el cuerpo en procesar esto como enfermedad desde el momento en que la persona empieza a sentir esas sensaciones, en el caso del estómago? Claro, a veces es muy rápido. En el momento que yo, por lo menos en el estómago, no me gustó algo y al rato ya tengo conflicto. Pero cuando se forman tumores, ya es más complejo. En la bioneuromoción hablamos que el tamaño del tumor tiene que ver con el tiempo del conflicto. No quiere decir que es que se formó allá, no, se puede formar este mismo año y agarró 3 centímetros. Entonces, ¿qué pasó hace 3 años? Eso es lo que generalmente nosotros trabajamos. Pero cuando son cosas más inmediatas, que hay que agradecer al inconsciente que sea muy rápido. Claro. Pasó algo, me doblé el pie, Exacto. me torcí. Por ejemplo, el la estómago es muy muñeca, o sea, sensible. Me molesté sí. por algo, enseguida viene una acidez estomacal, viene Entonces una gastritis. preguntarte, porque ahí es donde solucionas el conflicto. Ok, ¿qué estaba yo pensando cuando estaba comiendo? Bueno, pensé tal cosa, ¿qué sentí? Bueno, sentí rabia. Ok, ya entiendo de dónde sale esto. Pero ¿qué ocurre? Como no tenemos la capacidad de autoindagación, dejamos pasar y empezamos a tomar pastillas y la cosa se va Se agravando. va alargando. Y lo ideal entonces, antes de finalizar, doctora, consultar un especialista, en ese caso como usted, un psicólogo, Sí, para... eso no quiere decir, la gente tiene que hacerse su tratamiento como es debido, ¿no? El tratamiento convencional. Pero el que quiera trabajar en sí mismo y evitar ciertas circunstancias, bueno, por supuesto, ya sea porque me llamen o no, o porque aprendan, y esto es importante, que pregúntense qué pasó antes del síntoma de la enfermedad, qué ocurrió, qué sentí, qué pensé. Eso es importante. Es activar Eso es el importante. subconsciente. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctora. Sus Sus redes redes sociales. sociales. Bueno, el Instagram, @el hilo de Francis. Por Facebook también, el hilo de Francis. Y bueno, la página web está en proceso de creación ahorita. Bueno, agradecidos con Francis Blanco, psicólogo especialista en bioneuroemoción y coach transgeneracional. Hoy nos dio un pequeño abanico sobre el origen emocional de las enfermedades. Tenemos que trabajar más nuestro subconsciente y, como dijo Francis, preguntarnos qué pasó antes de cualquier síntoma en nuestro cuerpo. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750.